Nos ven hoy por las redes sociales del Colegio Médico. Es para nosotros un placer compartir con ustedes este conversatorio. El primero, esperamos, de muchos en un ciclo del Departamento de Políticas Públicas que hemos nombrado como Salud y Sociedad. Pero este es un día bastante especial. Tenemos una lamentable pérdida para la salud pública del país. Hoy nos dejó el eminente saludista, nuestro colega, el doctor Fernando Muñoz Porras, un destacado saludista que ocupó cargos muy relevantes, tanto en el campo académico como de autoridad sanitaria, entre los que destacaron un trabajo muy relevante en la creación del Plan Auge y, por otra parte, desarrollar la parte de salud de uno de los programas, creo, más interesantes que se ha desarrollado en los últimos tiempos en el país, que es el Chile Crece Contigo. Así que, bueno, quizás esto no es una casualidad para nosotros. Creemos que coincide toda la trayectoria del doctor Muñoz con un poco el empeño que queremos poner desde el Colegio Médico de incidir en los grandes temas de la salud de Chile. Así que obviamente para su familia nuestras condolencias y nosotros la responsabilidad de seguir ese ejemplo, de trabajar muy duro porque la salud pública en Chile sea cada vez mejor. Mencionado esto, me gustaría contarles en general que este ciclo de conversatorios tiene por objetivo incidir en los temas de salud que son más relevantes para los chilenos, pero intentar abrirlos un poco, generar discusión, generar debate, invitar a actores que habitualmente quizás no participan en algunos temas que suelen quedarse en ciertas esferas técnicas. Nosotros desde el Colegio Médico y desde el departamento en particular creemos que es muy importante que todos se involucren en algunos temas que sin duda influyen en nuestra vida cotidiana de forma muy importante. Por lo mismo, hemos decidido partir con uno de los temas que es más sensible para las personas que se atienden en cualquier sistema de salud, que son las listas de espera. Sabemos que los tiempos de espera son angustiantes cuando de salud se trata, cuando hay una enfermedad de por medio. Sin embargo, esto mismo hace que a veces el enfrentamiento al problema de la lista de espera pueda ser muy oportunista, muy coyuntural. Estamos cercanos a una elección, por lo tanto se hace muy relevante tener una mirada que quizás intente involucrar todas las variables necesarias y no caiga solamente en ciertas consignas que podrían a veces desviarnos de las verdaderas soluciones. Es por eso que tenemos hoy un set de invitados de lujo. Agradezco la presencia de todos ellos. Vamos a partir presentando a Begoña Yarza. Begoña, pediatra, salubrista, un montón de estudios en salud pública que demoraríamos mucho en describir, y que hoy además se desempeña como directora del Hospital Ezequiel González Cortés, con harta experiencia en el tema de listas de espera y muchos otros. Begoña, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Y al lado tenemos a un invitado que ya es de la casa, miembro del Departamento de Políticas Públicas del Colegio Médico, académico de la Escuela de Salud Pública, con otra serie de largos quehaceres. Entre ellos entendemos que viene llegando Cristóbal de un viaje a París de la OCDE, así que muchas gracias por estar acá también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto poder tener estos espacios. Y en breve se nos está integrando al set otra de las invitadas que viene hoy. Mientras se nos acomoda, porque está llegando en este momento, la vamos a presentar. Carla Rubilar es otra colega, médico, diputado de la República en este momento, con estudios en salud pública. Ella es originalmente usachina y creo que probablemente dentro de los parlamentarios una de las que más destaca a la hora de hablar de salud, una participación muy activa en la Comisión de Salud de la Cámara y, por cierto, también siempre hay especulaciones de quienes podrían tomar más responsabilidades de salud. Es una mención habitual y obligada. Está por integrarse en este momento con nosotros la doctora Carla Rubilar. Mientras Carla se integra, les pedimos ahí unos minutos de comprensión. Vamos a partir un poco entregando algunos números, algunas cifras que permiten orientar este problema de la lista de espera. Es bien importante que las personas que nos están siguiendo puedan saber que cuando hablamos de lista de espera, en general se habla de 3 categorías de espera. Son pacientes que esperan o una atención que está en el Plan Auge, una enfermedad que está en el GES, y dentro de las listas de espera que no están en el GES, también hay 2 categorías diferentes. Una son las cirugías y otras son las consultas de especialistas, las consultas de médicos especialistas que no están en el auge. Al hablar de listas de espera, hemos querido precisar algunos conceptos, entre ellos, cuántas personas están hoy en una lista de espera, por ejemplo, en las especialidades no GES. En un informe de a mediados de año que hace el Ministerio de Salud a la Cámara, tenemos 1.239.000 casos en espera de atenciones GES
y estas en general suelen concentrarse en pocas especialidades médicas, como hemos compartido en un documento de trabajo que hicimos recientemente en el Colegio Médico de Chile. Quizás algo que nos gustaría destacar particularmente es que todos estos casos en espera, que parecen ser un número muy importante, hay un porcentaje de ellos que efectivamente esperan tiempo prácticamente inaceptable. El 40% de los casos que están en espera, personas esperando por un problema de salud, esperan más de un año por atenderse en el sector público y, en contraparte, solo el 24% al día de hoy lleva menos de 3 meses. O sea, sabemos que si comparamos con la experiencia internacional, esto es muy largo. Se nos ha incorporado Carla Rubilar. Carla, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por hacer el esfuerzo de llegar pese a la intensa agenda. Sí, primero muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy agradecida, encantada de poder compartir con este panel de tanta expertise y conocimiento el documento del colegio, muy interesante que podamos debatirlo también, así que creo que es una gran oportunidad y agradezco enormemente la invitación. Muchas gracias por venir, Carla. Bueno, para que partamos con la opinión de los invitados, que es lo que nos interesa, vamos a partir con algunas preguntas generales y vamos a ir entrando en la medida que los temas nos provoquen. Begoña, tú desde la experiencia que tienes tanto del campo como académico y un poco esa experiencia directa que consideramos muy valiosa del director del hospital, quien está encima de estos procesos, quien ve un poco en la realidad, cuando nosotros vemos estos grandes titulares, cómo se maneja eso en el ámbito de un hospital que intenta responder a la demanda asistencial. ¿Cuál es tu visión sobre este problema en general? ¿Cómo encasillas tú el tema de las listas de espera? Creo que es muy importante esto porque, como decía en un principio, a veces caemos en ciertas consignas y el problema parece ser mucho más complejo que un simple número, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Begoña, sobre la lista de espera hoy? Bueno, yo ratifico lo que se habló hace un minuto, de que es un día significativo, doloroso para la salud pública y que finalmente tomamos el batón de los salubristas y en especial de Fernando Muñoz y bueno, hoy hablar de esto también es parte de lo que él estaría también orgulloso de nosotros que estuviéramos haciendo. Ahora, mi opinión en general es que yo creo que el tema de la lista de espera, como así otro, se toman desde la cola. O sea que finalmente el fenómeno y lo alarmante que es el fenómeno, ¿cierto? Hace que los sanitarios y de repente hasta los salubristas empecemos a mirar la lista de espera y la solución de la lista de espera desde la lista de espera. Mi primera consideración es que para hablar de la lista de espera y de su solución uno tiene que abrir el abanico y mirarlo desde el contexto, desde la APS a los hospitales y desde las redes. O sea, hay que querer solucionar la lista de espera con alquimia dentro de la lista de espera, con más gestos administrativos, con más gente registrando, haciendo que el registro sea más claro, es marginal con respecto a los logros si uno abre el abanico. Y lo que nos ha pasado a nosotros desde la lista de espera es que el segundo componente que nos permitió mirarlo desde el hospital y resolver es que dijimos que la lista de espera no es un problema administrativo, ¿cierto?, de poner una lista de personas, sino que es un problema sanitario. Y cuando uno dice que es un problema sanitario, dice que las personas que están en el equipo de salud son los que son responsables de ello, y en especial los médicos. O sea, si la indicación quirúrgica la da un médico, esa lista de espera tiene que ser protagonizada por el médico, y debe ser su lista de espera. O sea, tú no puedes tener una lista de espera en que el sector salud, el equipo de salud, la sienta ajena. O sea, que cuando uno mira a los médicos y dicen, ¿y la lista de espera? No, la lista de espera la tiene la secretaria, la tiene el administrativo, puede que la tenga hasta el director del hospital o la subdirectora, pero ellos no la tienen. No es su lista de espera. Entonces, la segunda consideración es que no podemos resolver la lista de espera sin que sea el equipo de salud y los médicos los que participen directamente de ella y sea su lista de espera también. Cosa que no siempre pasa, ¿no es cierto? Yo creo que estamos un poco lejos de eso. No es que no siempre pase, es que yo siento que lo hemos puesto cada vez más lejos. Super. Carla, me gustaría preguntar un poco desde el espacio donde tú estás, que tiene la difícil misión de lidiar desde la política contingente con esta visión sanitaria, quizás más de largo plazo. ¿Cuál es la visión que crees tú, tanto en lo personal como desde la mirada política que hay en el Parlamento, en la Comisión de Salud? ¿Cómo se está enfrentando hoy este problema de la lista de espera? A ver, bueno, me voy a sumar obviamente a las condolencias a la familia del doctor Muñoz, al aporte que le hizo a nuestro país en muchos temas de salud pública y para entrar en el tema que estamos discutiendo, escucho con mucha atención a la doctora
y me hace mucho sentido lo que ella plantea, porque finalmente hemos transformado la lista de espera en un número. Y eso yo creo que es una complicación, porque finalmente se mira en cuánta gente está esperando, cuánto tiempo está esperando, y no estamos ni siquiera dimensionando si quien espera es quien tiene un cáncer o si quien espera es quien está viendo la posibilidad de tener, no sé, un lente. Que siendo todas necesidades importantes para las personas y que cada uno pudiera ponerse, obviamente que desde el punto de vista sanitario uno tiene que mirar ciertas cosas también. Y el problema es que, como la doctora muy bien decía, muchas veces no hemos sido capaces de hacer sentir que la lista es parte de uno, ¿no? De la gestión, de la acción diaria que hace uno, y no de alguien que por ahí tiene un papel con un listado, se complica. Y desde el Parlamento pasa un poco lo mismo, porque finalmente también a ratos siento que caemos, y lo reconozco, en una suerte de competencia. ¿Quién tiene más o menos lista de espera? ¿Quién la bajó más rápido? ¿Quién tiene más incumplimiento? ¿Quién tiene menos incumplimiento? Y finalmente la pregunta es cuáles son los logros sanitarios que realmente tenemos en este trabajo que se haga bien más o menos un cuarto o no, y cuál es la política de largo plazo, porque va a pasar un gobierno de 4 años, pero este es un tema que trasciende y que lo va a heredar el que sea que viene. Entonces caemos nosotros desde el Parlamento también en las discusiones un poquito en eso. Carla, yo quiero tomar un poco lo que tú decías para abrir la pregunta a Cristóbal de saber su visión sobre listas de espera, pero también me gustaría saber cómo tú ves un poco desde la academia si estamos logrando efectivamente ese ejercicio racional que plantea Carla de priorizar, porque a veces da la impresión que acá hay un gran número y que ese número no tiene como tantos matices. Uno entiende que el auge pone ciertos tiempos pensando en que los diagnósticos que están en el auge tienen cierta urgencia y son diferentes entre sí. Sin embargo, eso con las patologías no auge no sabemos qué pasa. Nosotros hemos trabajado un documento, pero creo que tú puedes orientarnos un poco más a si estamos priorizando bien o no y cuáles pueden ser herramientas para hacerlo en el futuro. Sí. Bueno, sumarme también a todas las palabras del panel. Yo creo que hoy es un día muy triste para la salud pública. Personalmente, Fernando Muñoz es un profesor muy importante para mí. Entonces, qué bueno que podamos tener esta instancia también, tenerlo aquí presente en la mesa, como parte también del desarrollo de la salud pública. En relación al tema de la priorización en la lista de espera, yo te diría que un elemento fundamental es que siempre la lista de espera está reflejando un proceso en el cual tenemos por un lado los nuevos casos que entran y por otro lado los casos que podemos resolver, y de alguna manera representa la forma en que una sociedad se pone de acuerdo para priorizar casos, ¿sí? Cuando decidimos atender a un paciente antes o un paciente después, lo que estamos haciendo es priorizarlos. Lo que pasa es que esa priorización puede ser de forma explícita, implícita, o puede hacerse con criterios sanitarios o no. Y hoy tenemos un porcentaje muy importante de los casos que los ponemos en una bolsa, ¿sí? Donde, como decías muy bien, hay una serie de pacientes que pueden tener criterios de gravedad muy distintas y que hoy nosotros no somos capaces de capturar. Por lo tanto, se hace muy urgente el que podamos incorporar dentro de la estrategia de gestión de la lista de espera una lógica que pueda tener inteligencia sanitaria, donde los equipos clínicos, pero también los equipos que administran la red asistencial, puedan efectivamente incorporar elementos como la gravedad de los casos, los tiempos máximos de espera, y por otro lado también incorporar cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, por ejemplo, con respecto a cuál es el tiempo máximo para esperar, ¿sí? Hay estudios muy interesantes en el mundo en el cual cuando se le pregunta a la gente con respecto a si es que considera que hay un tiempo razonable de esperar, la gente da plazos que son muy similares a los que entregan los clínicos. No estamos hablando que la gente tenga expectativas poco razonables con respecto a la resolución. Por lo tanto, incorporar también la perspectiva de la ciudadanía es un elemento bastante interesante, y tenemos el desafío también de salirnos de las presiones electorales, las presiones políticas, porque, claro, es un tema muy visible y siempre está ahí el riesgo de que nos quedemos en quién redujo más el número, ¿sí? Donde siempre se puede caer en intervenciones que finalmente no atacan estructuralmente el problema, sino que están yendo por la superficie. Ahora, ahí hay una cosa que cuando tú la mencionas, a mí me recuerda lo que nos ha ido pasando a nosotros. Nosotros cuando fuimos a mirar la lista de espera, lo que introdujimos en la lista de espera del hospital fue criterios de gravedad. Y dijimos, cuando uno prioriza un problema de salud en general, lo que está diciendo en ese problema de salud y está asociando ese problema de salud una carga de enfermedad al país, ¿cierto? Que son variables macro del país, ¿cierto? Pero cuando uno abre adentro,
los elementos individuales de ese grupo que porta un problema de salud no son relevantes. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para combinar esto de contexto, ¿cierto?, que tiene que ver con la carga de enfermedad, el país, decisiones súper estratégicas del país, y cómo lo vinculamos con la microgestión y el individuo y la justicia individual, y lo que en epidemiología clínica llamamos, ¿cierto?, que evitar, ¿cierto?, el daño secundario. Entonces, ¿cómo nos adelantamos? Y combinamos, y ahí en esa conversación, que es lo que a mí me parece interesante en nuestra lista de espera, es que en esa conversación los clínicos sí estaban convocados. Sentían que ahí no había una conversación administrativa, que no había nada más que lo técnico, y lo hicieron. Pero lo más bonito de eso, que a propósito de lo que dices tú, es que cuando nosotros le decimos a una persona que tiene un problema de salud, y este es una fimosis, pero este chiquitito, Juanito, que tiene una fimosis, que además tiene varias infecciones urinarias, él va a tener un tiempo máximo de espera distinto a otro niño con una fimosis porque tiene un factor agravante. Y eso hace que va a tener tanto. Y cuando le decimos a la mamá el tiempo de espera, aunque sea un año para el niño que tiene una fimosis sin factor agravante, la mamá se va contenta porque por fin le dijeron cuándo. Así es. Porque el tema de la incertidumbre es lo peor de la lista de espera. O sea, te pueden dar un tiempo más alejado, pero con certeza. Begoña, en ese sentido, quizás con lo que tú planteas se establece una especie de clivaje en que cuando se habla de soluciones a la lista de espera, lamentablemente uno ve que con cierta facilidad se tiende a ofrecer como un poco como el paquetazo, ¿no? Como vamos a comprar lo que nos falta para que las personas se atiendan a tiempo, cosa que en un principio nos puede hacer mucho sentido. Sin embargo, uno nota a veces como la ausencia de esa mirada de red, de esa mirada más fina, de hacerse cargo de cómo el sistema está funcionando. Y creo que ahí en ese punto probablemente se marca una diferencia, y hay diferencias desde la visión política en general y desde la visión sanitaria, y por lo tanto me gustaría invitarlos a darle una vuelta a ese tema y ver cómo ven ustedes la posibilidad de que se compren servicios. Ha ocurrido en el pasado en algunas experiencias, tuve la experiencia del bono auge. ¿Cómo evalúan un poco eso? Y si es que ustedes proyectan que, al menos en el escenario presidencial que vemos ahora, puedan haber soluciones de ese tipo, y si es que esas soluciones son o no las adecuadas. Carla, quizás me gustaría preguntarte, tú que has estado un poco en contacto con los equipos de campaña, el tema de recibir ese tipo de iniciativas y comprar servicios afuera, ¿es una estrategia factible? ¿Es buena? O sea, ¿Qué límites tiene, quizás? Yo creo que uno, efectivamente, ya en un tema, entrando en un tema probablemente como más ideológico, incluso de las campañas presidenciales, yo creo que es bueno que la gente efectivamente sepa, por lo menos en nuestro pensamiento, está centrado en las personas, está centrado en responderle a la gente. ¿Creemos en el sistema público? Creemos en el sistema público. ¿Queremos que el sistema público resuelva y hay que potenciar el sistema público para que resuelva? Por supuesto que sí. Hay que construir más hospitales, hay que generar mayores incentivos, hay que ver cómo pagamos el mecanismo de pago de los médicos, etc. ¿Es la solución o ha sido la solución en el mundo solo el sistema público de salud? En la inmensa mayoría no. En la inmensa mayoría es una complementariedad pública-privada, porque tenemos que responderle a las personas. Cuando no somos capaces de responderle al sistema público, no podemos decirle la única opción entonces es que usted se muera, ¿ya? Y por eso creemos en una complementariedad regulada. Entendemos que este proceso ha sido transversal a los gobiernos, y es cosa de ver de que esto ha sido un aumento bastante sostenido en el tiempo respecto de la compra, pero en un análisis que uno hace, y que hicimos un esfuerzo en la Comisión Investigadora de FONASA, que fue el Colegio Médico a exponer, sentimos que esta compra de servicios no es una compra bien inteligente, o sea, realmente pensada en una complementariedad, en dar la respuesta oportuna, y se ha prestado para algunas cosas que no debieran ser. Tenemos, por ejemplo, y se ha ido mejorando, hay algunos estándares que ha ido adquiriendo el Ministerio que nosotros valoramos, pero antes, por ejemplo, no había tanta claridad si un médico atendía todas las prestaciones que debía atender y que nosotros entendíamos que debía atender en su horario, y posteriormente sí tenía unos rendimientos maravillosos de otra forma por fuera en compra de sociedades. Algo que mencionó hace poco la directora de FONASA. Sí, yo tengo mis matices con la... Es bueno que lo toquemos, ¿no? Sí, y creo que es bueno que lo conversemos, pero tengo mis matices con la opinión de la directora de FONASA, porque efectivamente el fenómeno existe, pero de ahí que todos los médicos sean los culpables de que no respondemos a la lista de espera, yo creo que eso es un error. Yo creo que una vez más caemos ahí en esta cosa un poquito de cuña y un poquito de sensacionalismo, y no ayuda. Existe, y eso se puede regular. O sea, si uno
tiene un médico comprometido con la salud pública, que quiere trabajar 22 horas y que cumple su horario y que opera todas las cirugías que tiene que operar en un rendimiento, y posteriormente sí podemos comprarle a un precio razonable, conversado, una prestación. ¿Por qué no? Yo no creo que ahí haya alguna dificultad, no creo que ahí haya un problema, ¿ya? Y creo que eso hay que discutirlo y hay que conversarlo y hay que trabajarlo con el mismo gremio. Aquí decía en el informe que no es la única solución la compra privada, sin lugar a dudas, creemos exactamente lo mismo, pero creemos que ayuda, porque incluso si se cumpliera la primera 20-20-20 de la presidenta Bachelet, es decir, todas las camas que se habían comprometido en el primer programa, igual seguirían faltando 10.000 camas. Carla, un punto al respecto. Nosotros cuando estuvimos trabajando en un documento que esperamos publicar pronto en Cuadernos Médicos Sociales, lo enviamos a la revista de Salud Pública del colegio para que puedan compartirse con todos quienes quieran leerlo. Uno de los temas que hablábamos sobre la compra de servicios, más que la compra en sí fuera una solución o no, era lo de los incentivos. Como que no era solamente el hecho de pagar y resolver, sino que esa forma de trabajar puede generar ciertos incentivos hacia el mundo médico, y creo que es un tema, Cristóbal, que tú has desarrollado un poco. Me gustaría que nos des la opinión de, ¿puede ser un riesgo? ¿Nos puede llevar a problemas? O quizás en otro sentido, eso puede quizás beneficiar la práctica de los colegas, que se incentiven a hacer más atención y de esa manera resolver mejor. Sí, yo creo que es interesante este punto, porque por un lado hace un par de años la OCDE sacó un libro entero de revisar su experiencia de los distintos países, de cómo enfrentar las listas de espera, y interesantemente habían dos intervenciones que eran las que más se utilizaban, ¿sí? Una era la compra de servicios a privados y la otra eran de esta suerte como operativos o planes especiales de resolución de listas de espera. Interesantemente, de todas las intervenciones que ellos revisaron, ambas eran las que tenían la más baja evidencia de efectividad. Sin embargo, los gobiernos eran las que más implementaban, ¿sí? En el mismo documento ellos discutían también cuáles eran los incentivos o cuáles eran los posibles riesgos que en el mediano y largo plazo generaban estas lógicas de compra privada. Y es bastante sencillo, ¿no? Yo creo que cualquier persona lo puede ver. Cuando una lista de espera es muy grande y eso genera sistemáticamente transferencia al sector privado, lo que eso genera es potenciar la capacidad productiva del sector privado, aumentan los salarios del sector privado, comparativamente los médicos tienen incentivos para irse al sector privado, y eso comparativamente o relativamente genera ciertos desincentivos para estar en el sector público. Por lo tanto, en el mediano y largo plazo, eso sin duda genera un riesgo para el desarrollo productivo y la capacidad que tiene el sistema de resolver las listas de espera. Begoña, y desde la perspectiva del gestor, quien está encima, que tiene que dividir un poco las aguas, igual más allá de la opinión, que bueno que nos las puedas dar, me gustaría preguntarte si es que tú tienes alguna incidencia, si es que tú tienes tu paquete de pacientes que están en espera, esta gran bolsa de niños que están esperando atención, es algo muy dramático, con mucha presión. No. ¿Tú tienes alguna posibilidad de incidir en quiénes se compra la prestación afuera, quiénes se resuelven adentro? Absolutamente. Primero, para decir algo así en general, es que es una cosa bien de corto plazo. A mí me pasaba yo no tenía servicio de oftalmología pediátrico. Y la lista de espera en oftalmología pediátrica del Servicio Sur era tremenda. ¿En qué? En estrabismo. Y entonces tú decías, y los niños en la zona sur tú mirabas y sin lentes de colores. Y tú vas a otras zonas de Santiago y los niñitos andan con lentes. O sea, tú decías, y aquí había un problema que resolver. La lista de espera no estaba expresada, porque como no había oferta, tampoco estaba. Entonces decidimos comprar servicio porque a corto plazo era lo que podíamos hacer. Y compré servicio a alguien estupendo, que si me está escuchando sabe que lo apreciamos un montón y creo que es un tremendo oftalmólogo. Estupendo. Y le compré servicio y empecé a resolver. Pero paralelamente a eso, lo que hicimos es hacer un convenio con la Universidad de Chile y aumentar la capacidad docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la formación de oftalmólogos. E instalamos un dispositivo. Estas dos cosas fueron, en un año logré ir bajando un poco la lista de espera, pero al año lo que tenía un servicio de oftalmología. Y entonces lo que aprendí es que esos estrabismos que se operaban estupendo, yo no le podía dar continuidad en la atención porque no tenía servicio de oftalmología. Los niños no solo son un problema de salud, no es que solo tengan estrabismo, sino que tenían otras cosas colaterales que mi compra de servicios carecía. Por tanto, el punto de vista estrictamente del problema de salud era precario, no daba continuidad en la atención, no trabajaba en red, por tanto no devolvía al paciente, no había conversación clínica, el hospital no aprendió oftalmología, nuestros pediatras, nuestros cirujanos no aprendieron más oftalmología, en la UCI no aprendieron más oftalmología.
con el servicio de oftalmología que creamos en combinación con la Universidad de Chile y ahora los pagos que retornan, hoy no tengo lista de espera en oftalmología, pero tengo un hospital enriquecido, tengo reunión clínica, ¿cierto?, de oftalmología, participa en la reunión, en el debate general, que es una reunión que es para todos los médicos del hospital. O sea, lo que hicimos es aumentar el valor agregado de nuestra organización más estratégicamente. Entonces, mi opinión es que de corto plazo a veces es la única solución posible, pero lo que uno no puede hacer, y ese es un pecado un gestor, es que creer que está solucionando. Por tanto, tiene que tener una alternativa estratégica de mediano y largo plazo. Y la segunda cosa, que si alguien va a comprar algo, que lo haga por los mecanismos del mercado público. Claro. O sea, a mí lo que me parece de verdad tremendo, estos arreglines de corta, que es un grupo que está en el hospital, entonces en esta visión de que voy a beneficiar a los colegas que tienen la camiseta puesta, mira, hagamos una licitación pública, porque la relación que vamos a establecer no es de funcionario, es un contrato. Entonces, cuando tú haces un tratito directo, es una hoja con condiciones bien frágiles. Por tanto, hagamos una licitación, un contrato como Dios manda, y ahí es donde el sistema también se pierde. Entonces, cree que con esto está logrando una relación fraterna, que más bien es una transacción precaria con los médicos que están ahí. Y la tercera consecuencia, que a mí me parece terrible, es que esa forma de trabajo genera en comparación a las formas de trabajo de aquellos que están contratados en el sector, con contratas, titulares, lo que sea, ¿cierto? Y que tienen una cierta disciplina, una cierta conversación clínica que es mucho más valiosa. Y esa, que es la que sostiene el hospital en largo plazo, mira a los otros y se puede convertir en un referente. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo con eso es debilitando al sector y a los nuestros médicos que están trabajando y perdiendo conversaciones inteligentes que son las que le agregan valor a la salud, por lo menos de los niños que yo atiendo. Bueno, Begoña, creo que tú nos pasaste un punto muy importante que es el de como del camino de las soluciones, ¿no? Es quizás fácil problematizar a veces de estos temas, podemos dar muchos números, muchas ideas muy bonitas, pero las personas que esperan por un problema de salud requieren una mirada de las soluciones. Creo que tú nos diste una visión un poco estratégica de cómo esta visión estratégica del funcionamiento del hospital tiene que estar incorporada con la formación de recursos humanos, etcétera. Creo que un aporte muy valioso. Y me gustaría preguntarle a Carla, en el hipotético caso de que tú tuvieras la capacidad política de definir rápidamente qué se hace y qué no se hace en salud con los recursos, ¿cuál sería la medida quizás como más rápida o la primera o la principal, no sé, que tú implementarías de cara al problema de las listas de espera en el contexto que lo hemos discutido aquí en el panel? A ver, yo primero comparto plenamente con la doctora esta mirada de que uno tiene que resolver ciertas cosas porque hay gente que ni siquiera estamos hablando del estrabismo de un niño, estamos hablando, y esa es la labor, por ejemplo, que hace la UGCC, con camas críticas que a veces salvan vidas, o sea, no nos queda otra, no hay otro lugar. Y eso tenemos que entenderlo, porque cuando compra, por ejemplo, este gobierno que ha comprado más, que ha gastado más recursos en compra privados que el gobierno anterior, lo cual ideológicamente, supuestamente iba a ser completamente diferente, es porque es un sentido de realidad. Y es la misma directora de FONASA la que reconoce en la Comisión de Salud, la investigadora de FONASA, que a veces incluso el costo de derivar es menor que el costo de habilitar algo nuevo dentro del mismo hospital. Esto está reconocido, son palabras textuales de la directora de FONASA. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que cuando uno plantea, por ejemplo, de que algunos médicos puedan comprarse el servicio y tener, por ejemplo, tal vez un buen pensionado también para que traigan sus pacientes particulares, a mí me parece que si uno lo regula bien, eso puede ser una dinámica positiva. Yo estoy convencida de eso, puedo estar equivocada y creo que, y me monto en la pregunta, una de las cosas que yo creo que primero uno debiera hacer para ver el tema de la lista de espera es conversar con todo el mundo. Es entender qué están pensando. La doctora planteaba desde el inicio, y el doctor también, cuánto es el rol relevante de los médicos que tienen que ver en la lista de espera, y cómo sienten o no sienten la pertenencia, y qué impacto tiene eso en que tengamos lista. Y por lo tanto yo creo que esa conversación con los médicos que están dentro del sistema, con los médicos que queremos que ingresen al sistema. ¿Qué es lo que están esperando los médicos? ¿Qué es lo que esperarían para poder ingresar al sistema estos que están en el sistema privado? ¿Esto es que solamente a los médicos lo único que les importa es la plata y por eso están en el sistema privado? Yo no creo eso. Yo creo que el tema de recursos es importante, obvio. 7 años, 3 años de especialidad, subespecialidad, por supuesto. Universidades carísimas, por supuesto.
pero no es el único tema. Entonces, yo creo que la primera cosa que uno debiera hacer es entender de qué estamos hablando con el fenómeno, con los actores principales. ¿Qué pasa también en el hospital? ¿Por qué hay tantas licencias médicas de nuestros funcionarios? ¿Cuál es el ambiente laboral que estamos teniendo? Hay una discusión muchísimo más de fondo que yo creo que no hemos sido capaces de dar de la lista de espera, y ahí creo que hay un ámbito muy grande que abordar. Carla, antes de dar el paso a Cristóbal, a mí me gustaría un poco agregar como médico clínico. Yo soy especialista formado hace no mucho tiempo. Se nota en la juventud. Muchas gracias. Creo que hay una sensación entre muchos colegas que estamos ahí como poniendo la cara en la primera trinchera, en los hospitales principalmente, una sensación un poco de abandono, ¿no? Pese a estas menciones que se hacen de si financiamos por fuera, financiamos por dentro, creo que la sensación en los hospitales en general, lo que yo veo con muchos colegas egresados, es que pareciera que nos faltan recursos, y eso entendemos está evidenciado en muchos estudios. Yo quiero mostrar un poco eso porque me parece que sobre todo para las personas que nos ven que no son del área de la salud puede parecer un poco mezquino esto de hablar tan alejado, y creo que es importante mostrar que los médicos que estamos en el sector público recibimos esta demanda con frustración porque nos gustaría contar con más recursos y sentimos que muchas veces el financiamiento para lo que debemos hacer no es el adecuado. Así que, aprovechando la polémica, quizás enviar ahí al FONASA un poco esta sensación de que, sea cual sea el FONASA de aquí en adelante, la mirada de cómo financiamos los hospitales para que podamos responder, porque créannos que es muy frustrante cuando uno está delante, por ejemplo, de definir una cama crítica y tiene 2 pacientes con patologías críticas, cosa que pasa todos los días en un hospital público. Es muy duro también tomar esa responsabilidad. Pero lo único que digo es que ese es el efecto. Yo solo puedo decir, y es una experiencia chiquitita, y yo sé que no puedo extrapolarla, pero llevamos 7 años sin deuda, y mi hospital es en la zona sur de Santiago, o sea que tiene el mismo financiamiento, y que hacemos las cosas que hacen los demás. Es un buen hospital. O sea, lo que quiero decirte es que el 90% de nuestras compras son por contrato de suministro, y no estoy comprando a última hora. Eso. O sea que hay un montón de cosas de inteligencia sanitaria que se puede hacer, pero no se hace solo. Se hace en equipo, o sea, nuestros colegas son parte de esas decisiones, porque si no la hacen, si no el traumatólogo llama y pide la prótesis, pero si el traumatólogo sabe que la licitación, los criterios técnicos son buenos y que va a llegar con oportunidad, el traumatólogo no pide la prótesis aparte. Lo que te quiero decir, que el tema de los recursos, yo estoy de acuerdo que hacen falta recursos, pero yo tengo un presupuesto de 25.000 millones. Esos son casi 50 millones de dólares. Debo ser de las empresas más grandes de la zona sur de Santiago. O sea, no me digan que eso es poca plata. Puedes decirme que puede faltar algunas cosas, y en fin, lo que ustedes quieran, pero poca no es. Entonces, hay algo también en la gestión nuestra y en la inteligencia sanitaria que le ponemos que tenemos que optimizar. Y en lista de espera también. Cristóbal, inteligencia sanitaria, ¿cuál es la medida quizás que tú podrías tomar desde la mirada del saludista, si tuvieras la facultad de rápidamente implementar soluciones? ¿Dónde pondrías las prioridades? Sí, yo creo que todos tenemos un acuerdo que en el mediano y largo plazo hay una necesidad de inyectar más recursos, inyectarlos inteligentemente. O sea, hay que fortalecer el sector público y para eso se necesitan más recursos en la atención primaria. Que es mucho más que los hospitales, ¿eh? Sí, es APS, otras cosas. O sea, las actividades preventivas, promocionales y que permiten también disminuir la demanda. Establecimiento secundario. O sea, tú no te imaginas en atención primaria resolviendo temas, la antigua idea de los CDT que se hospitalizaron. Total. Pero en vez de eso, algo más vinculado como los COSAM en salud mental. O sea, ese tipo de estrategia. Entregar más capacidad a la atención primaria, que la atención primaria realmente tenga mayores recursos, que tenga mayores competencias también para resolver una mayor parte de los casos. Yo creo que eso es un diagnóstico bastante compartido. Ahora, probablemente en un plazo mucho más corto hay elementos en términos de cómo se organiza la red, por un lado, que es muy importante. Hoy, y sabemos que hay elementos financieros administrativos que dificultan un poco la relación, pero aún así existe la posibilidad y hay experiencias muy interesantes de cómo los consultorios con los centros de especialidad y los hospitales pueden generar una articulación muchísimo más rica de cómo se manejan los casos. Por otro lado, el incorporar a los clínicos mucho más activamente en la gestión desde la atención primaria, pero también como, por ejemplo, los jefes de servicios deberían tener un rol muy protagónico dentro de la gestión de resolución de la lista de espera de sus propias especialidades. Yo creo que ahí hay un espacio amplio, hay un espacio también donde el colegio médico está llamado a involucrarse activamente, de cómo podemos también que los colegas vean y sientan de que tenemos capacidades para hacerlo mejor, pero que además el sistema va a estar detrás de ellos para apoyarlos con la capacidad de resolución que ellos necesitan. Bueno, un poco en la línea de lo que plantea Cristóbal y
con la mezquina tarea de ir cerrando esta conversación tan entretenida, quiero comentarles que esperamos pronto publicar el trabajo que hemos hecho de listas de espera en el Departamento de Salud Pública del Colegio Médico. Le pusimos harto empeño, creo que hay algunos aportes interesantes ahí, así que pronto estará a su disposición tanto en las redes del colegio como si es que nuestros editores de Cuadernos Médicos Sociales están de acuerdo, por cierto, en esta revista de salud pública con tanta historia. Agradecerles la presencia a todos, creo que sinceramente hemos estado muy entretenidos conversando y hacerles un pequeño obsequio, un presente del Colegio Médico. Este es un libro que tiene mucho que ver con la red de salud y tiene que ver también con quienes desde el nivel primario hacen una labor importante para hacerse cargo de la demanda que tiene nuestra población. Se llama La obstinada presencia, del doctor Jaime Carvajal, experiencias de salud rural, experiencias de médicos generales de zona. Queremos ver el libro. Vamos a mostrarles el libro, por cierto, para que todos lo puedan ver. La obstinada presencia. Muy bien. Así que vamos a entregarlo a Begoña, agradeciendo un montón su presencia. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Cristóbal, para que leas algo, vemos que no tiene mucho tiempo libre. Claro. Mira. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los Gracias dejamos a desde ya ustedes. invitados. La idea es que estos conversatorios tengan una regularidad en el tiempo, así que en un mes más estaremos hablando sobre reformas a la forma de aseguramiento de la salud, al muy financiamiento de la salud en Chile, un tema quizás muy polémico donde Muy probablemente Muy haya más importante. divergencias de las que hubieron hoy, un panel muy ameno, quizás demasiado. Vamos a tener que En lo poner temas más femenino, álgidos. en lo femenino, en lo Sí, Pero muy eso femenino. bien. puede en lo ser, ¿ah? femenino. Eso puede ser. Nos Pero bueno unen que más hayan- cosas que nos separan, ¿ves? Sí. ¿Ah? Pero muy bien, hemos La salud encontrado, es creo, así. harto de acuerdo, así que muchas gracias a todos, un aplauso Muy bien. y nos vemos próximamente. Todos invitados a nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.